Una canoa navega por un río con una velocidad de 1,43 metros sobre segundo 30 grados hacia el sur del este relativa a tierra. La corriente fluye hacia el este a 0,5 metros sobre segundo respecto a tierra. Considere que el norte se encuentra en la dirección de Y positivo. Calcule la velocidad de la canoa relativa al río. Efectúe la suma vectorial gráfica y analíticamente. Aquí tenemos nuestra brújula. El enunciado nos indica que norte es Y positivo, por lo tanto, el este es X positivo. Partiendo de esta lógica, identifiquemos los datos. Tenemos tres móviles o sistemas de interés. La canoa, el río y la tierra. Los llamaremos C, R y T. Conocemos esta velocidad. Y esta otra. Nos piden la velocidad de la canoa vista por el río, es decir, la velocidad sub CR. Esta puede obtenerse como una suma vectorial de dos velocidades. La de la canoa vista por tierra más la de tierra vista por el río. Esta última es la velocidad del paisaje retrocediendo mientras el río fluye. No la tenemos directamente, sin embargo, la podemos hacer aparecer invirtiendo los subíndices como sigue. Ahora sí podemos proceder a efectuar la suma vectorial, en este caso realmente es una resta, gráfica y analíticamente. Primero vamos a hacer la suma gráfica. Esta es de gran ayuda para validar los signos de las componentes. Para dibujar el primer vector, una manera sencilla es partir desde un vector alineado con el este. Y luego rotarlo 30 grados hacia el sur. Así nos queda el vector verde, que mide 1,43 metros sobre segundo 30 grados hacia el sur del este. Vamos con el siguiente vector. Para efectuar una suma o resta vectorial dibujamos el siguiente vector al final del primero. Este vector gris es a 0,5 metros sobre segundo en dirección este. Se trata de la velocidad del río vista por tierra. Pero en la fórmula de arriba este vector aparece restando. Solo tenemos que invertir su sentido. Etiquetamos cada vector. Guión. El resultado de la suma o resta vectorial va a ser la unión del origen del primer vector con el final del último vector. Resultando el vector de color naranja, que según nuestra ecuación es la velocidad de la canoa vista por el río. Del dibujo vemos que apunta hacia la derecha y hacia abajo. Debería ser un vector positivo en X y negativo en Y. Veamos si es cierto. La suma vectorial en X resulta en operar sobre las componentes horizontales de cada vector. Para conseguir la componente X del vector verde recuerde que el ángulo entre este vector y la horizontal es 30 grados, así que su componente X es el cateto adyacente de un triángulo conformado por el vector y la línea punteada. Resultando en 1,43 metros sobre segundo por coseno de 30 grados. A esto se le resta la componente X del vector velocidad del río visto por tierra que sabemos que vale 0,5 metros sobre segundo. Entonces, la componente X de este vector vale 0,74 metros sobre segundo. Vamos con la componente Y. Mismo procedimiento. En este caso la componente Y del vector verde es negativa porque apunta hacia abajo. La componente Y del otro vector vale 0 porque es totalmente horizontal. Evaluamos y obtenemos esto. Entonces el vector velocidad de la canoa vista por el río es igual a 0,74 en X menos 0,72 en Y metros sobre segundo. Prosigamos con el siguiente problema. Tenemos dos masas M1 y M2, que se deslizan sobre planos inclinados sin fricción. Este problema tiene tres partes. Veamos las preguntas una a una. La primera solicita que determine una fórmula para la magnitud de la aceleración del sistema en términos de las masas, los ángulos y la gravedad. Es un problema sin valores numéricos. La respuesta debe venir en términos de estas letras exclusivamente. Empecemos por los diagramas de cuerpo libre. Para la masa 1. Tomamos el eje X paralelo a la superficie del plano inclinado. Sustituimos a la masa 1 por una masa puntual. Y empezamos a dibujar las fuerzas. El peso, que tiene una desviación de z respecto a la vertical. La normal, alineada con la vertical. Y la tensión, paralela a la superficie alejándose de la masa. Para la segunda masa, la situación es perfectamente simétrica.
En este lado, nos dan el ángulo que hace el plano inclinado con la vertical. En el diagrama de cuerpo libre, ese es el ángulo entre el eje X y el peso. La normal, alineada con la vertical. Y la tensión, paralela a la superficie alejándose de la masa. Para poder plantear el problema, supondremos un sentido de giro horario de momento, ya que no sabemos nada sobre el tamaño de las masas. De ser así, resulta esta suma de fuerzas en el eje X. Vamos a reducir este sistema de ecuaciones. Se cancelan las tensiones y quedan de un lado los pesos y del otro la suma de las masas por la aceleración. Pasamos dividiendo esta suma y resulta esta expresión. Como el numerador es positivo cuando el sentido del movimiento es horario, esta será la magnitud de la aceleración en este caso. En el caso antihorario, la masa 1 resultaría ganadora sobre la masa 2 y esta fórmula daría un número negativo. Un número negativo no es un módulo. Así que una opción es reescribirlo como sigue. Si invertimos los pesos, tenemos un numerador que será positivo cuando el peso de la masa 1 sea más grande que el de la masa 2. Este es el módulo cuando el giro es antihorario. Podemos llevarlo todo a una expresión lanzándole un valor absoluto. O alternativamente, más menos. Las tres opciones son respuestas correctas dada la formulación de la pregunta. Sigamos. La segunda parte nos da datos, por fin. La masa 1 es de 5 kilogramos, el ángulo Z vale 32 grados y el ángulo Φ vale 42 grados. ¿Qué valor debe tener M2 para que el sistema esté en reposo? Para esta parte vamos a reciclar el resultado de la pregunta 1. Reposo implica equilibrio. Equilibrio implica que la aceleración se anula. Pasamos multiplicando la suma de las masas y queda el numerador igualado a 0. Cancelamos la gravedad y pasamos sumando. Finalmente, pasamos dividiendo el coseno de Φ. Resultando en esta expresión. Al evaluar los datos obtenemos esto. La tercera parte, cambia dos condiciones. Ahora habrá roce cinético entre la masa 1 y el plano. La segunda condición será que se colocará una masa M de 8 kilogramos en el lugar donde estaba M2. Con estos nuevos parámetros, halla la tensión en la cuerda y la aceleración de las masas. Parecería que tenemos que empezar desde el principio. Pero solo un incauto hace eso. Veamos qué podemos reciclar. En primeras. En la parte anterior determinamos que si del lado derecho cuelga una masa de exactamente 3,57 kilogramos el sistema no se moverá. Cualquier masa por encima o debajo de este valor harán que se mueva. Lógicamente, si la masa del lado derecho fuese menor que 3,57 kilogramos, ganaría la masa 1 y el sistema se movería en sentido antihorario. Por el contrario, una masa muy grande a la derecha hace que el sistema se mueva en sentido horario. Si nuestra masa vale 8 kilogramos estamos en el último caso. Este es el sentido de giro. Ahora actualicemos los diagramas de cuerpo libre. Podemos reciclar todo lo que hemos hecho. Simplemente hay que cambiar M2 por M. Para ser consistente, he cambiado el nombre a la normal que siente M. Así no es igual a la normal que sentía M2, pero esto es un capricho más que otra cosa. Nos falta tomar en cuenta el roce que siente la masa 1. Como conocemos el sentido del movimiento. Dibujamos en el diagrama de cuerpo libre una fuerza que va al contrario y estamos listos para resolver. Igualmente podemos reciclar las ecuaciones de la parte 1 haciendo los pequeños cambios antes mencionados. Por el método que más le parezca, entre la primera y tercera ecuación se llega a la siguiente expresión de la aceleración, que es casi idéntica a la respuesta de la primera pregunta. Solo se ha añadido la fuerza de roce. Esta última, es igual al coeficiente de roce cinético por la normal. Al evaluar todo obtenemos este valor. Por último, la tensión se obtiene despejándola de la primera o tercera ecuación.
Recomiendo la última por ser más corta. Por cualquier camino da lo mismo. Despejamos. Y al sustituir obtenemos esto. Continuemos. Pac-Man coloca una balanza dentro de un ascensor y se sube a ella. Inicialmente, la lectura es de 50 kilogramos. Creo que Pac-Man comió demasiadas hallacas. Luego de que cierran las puertas, la lectura de la balanza cambia a 52 kilogramos, después se reduce a 47 kilogramos y finalmente al detenerse, regresa a su valor original. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un ascensor mágico adelgazante? No. Resulta que el ascensor es un sistema de referencia no inercial, tiene aceleración propia y esto produce fuerzas de inercia sobre los cuerpos dentro de dicho sistema. La masa de Pac-Man siempre es 50 kilogramos, la balanza se ve manipulada porque ella realmente no mide masa, mide la fuerza normal que ejerce quien se apoya sobre ella. Si la normal cambia, la lectura cambiará. Nos piden la aceleración del ascensor, magnitud y sentido, para las tres lecturas de la balanza considerando que en todo momento Pac-Man permanece en reposo dentro del mismo. Tenemos tres casos. Entra Pac-Man. Para la lectura 1, es la situación inicial. La balanza marca 50 kilogramos. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Normal y peso. En equilibrio. Como la normal es igual al peso, la balanza da la lectura correcta. La aceleración del ascensor vale 0 cuando la balanza marca 50 kilogramos ya que esa es la lectura cuando aún no se ha movido y lo podemos tomar de referencia. Cuando el ascensor arranca ahora la balanza registra una mayor lectura. Esto quiere decir que la normal es más grande que antes. Para que esto suceda, debe haber una fuerza adicional hacia abajo paralela al peso. Esta fuerza, es una fuerza ficticia. Nuestro diagrama queda ahora así. Despejamos la fuerza inercial. Que sabemos, es igual a masa por la aceleración del sistema. Despejamos esta última. Al reportar una masa de 52 kilogramos se deduce que la balanza está percibiendo una normal de 520 newton, a esta normal le restamos el peso y la dividimos entre la verdadera masa. Resultando una aceleración de 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Nótese que mientras más grande sea la diferencia entre lo que ve la balanza y la realidad, mayor aceleración. El sentido de la aceleración es hacia arriba. Ya que debe ir al contrario del de la fuerza ficticia. Para el último caso sucede lo contrario. La lectura es menor. Así que ahora habrá una fuerza que está reduciendo a la normal. Una fuerza ficticia que apunta hacia arriba. Procedemos como en el caso anterior. Ahora vamos a la granja. Un día soleado, un caballo que ala una paca de heno. ¡Qué pintoresco! Un caballo ala una paca de heno con una fuerza de 400 Newton paralela a la horizontal, logrando que la paca se deslice sobre el suelo con una rapidez de 9 km por hora durante 4 minutos. ¿Cuánto trabajo hizo el caballo? ¿Qué potencia desarrolló? La velocidad del caballo con todo y paca se ve así. Paralela a la horizontal. Vamos a hacer aparte la conversión de unidades. El caballo va a 2,5 metros sobre segundo. La fuerza con la que arrastra la paca va en esa misma dirección y sentido. Recordemos que la potencia se puede calcular mediante el producto escalar de la fuerza punto la velocidad. En este caso, el ángulo entre la velocidad y la fuerza vale 0 porque son paralelas. Así que nos queda fuerza por rapidez simplemente. Evaluamos los datos. Y obtenemos una potencia de 1000 vatios. Ahora con ella conseguiremos el trabajo. Si la potencia es trabajo entre tiempo, el trabajo es potencia por tiempo. Tenemos el tiempo,
Vamos a llevarlo a unas unidades razonables. Al sustituir la potencia y el tiempo obtenemos lo siguiente. Vamos con el último problema. Un bloque de 70 gramos inicialmente en reposo viaja a lo largo del camino mostrado, el cual solo posee roce en el tramo de longitud L donde el coeficiente de roce cinético vale 0,1. Primero, nos piden la compresión máxima del resorte de constante K que está al final. Este valor debe estar expresado en centímetros. Conocemos los siguientes datos. Fijemos al inicio del movimiento un punto A. En ese lugar, su energía mecánica es exclusivamente potencial gravitacional. Veamos el recorrido del bloque. En el lugar donde se detiene fijemos un segundo punto, B. Aquí hay dos tipos de energía potencial, gravitacional y elástica. Invoquemos al teorema de conservación de la energía mecánica. Para el lado izquierdo hay que restar la energía mecánica final con la inicial. En este caso final es B e inicial es A. Esto es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas con las que se encontró el bloque en su movimiento. La única fuerza no conservativa que hace trabajo aquí es la fuerza de roce cinética que ejerce el tramo de longitud L sobre el bloque. Como siempre, el ángulo entre el desplazamiento y el roce es 180 grados. El trabajo nos queda así. El menos viene del coseno de 180 grados. La fuerza de roce es igual al coeficiente de roce cinético por la normal. En este caso la normal es simplemente el peso. Finalmente, el desplazamiento vale L. Juntemos todo. La incógnita es delta X. Pasamos al lado derecho todos los términos que no contengan a delta X. Todos tienen en común que están multiplicados por el peso, así que lo podemos sacar factor común. Pasamos multiplicando al 2 y dividiendo acá. Finalmente, sacamos raíz. Esta expresión es la que debemos evaluar. Obtenemos una compresión de aproximadamente 0,2087 metros o lo que es lo mismo. 20,87 centímetros. Para la última pregunta, debemos combinar dinámica con trabajo y energía. Aquí está la masa en el punto B. Nos solicitan la normal que hace la pista circular sobre el bloque en el punto más alto cuando se devuelve. Veamos el movimiento. Vamos a llamar al punto de interés C. En ese punto, hagamos el diagrama de cuerpo libre respectivo. Aquí está la masa. Este es el centro de la circunferencia. Las fuerzas que siente la masa son la normal. Y el peso. La suma de fuerzas a lo largo del radio es igual a. Al despejar la normal tenemos una expresión que depende de la rapidez en C. Vamos a plantear el problema de energía para conseguir esta rapidez. Recordemos que conocíamos esto. Podemos plantear la energía mecánica en C como sigue. Al invocar el teorema podemos emplear cualquier par de puntos tal que incluyan a C, es decir, podemos tomar como final C e inicial B. O resolver el problema tomando como final C e inicial A. En este último caso, el trabajo es 2 veces el trabajo del roce dado que pasa por el tramo de longitud L 2 veces. Vamos a irnos por aquí. Sustituimos las energías mecánicas y el trabajo. Podemos cancelar la masa dado que multiplica todos los términos. Queda esto. Solo falta pasar el 2 multiplicando. No está mal sacar la gravedad factor común. Evaluamos tal cual. No es necesario sacar la raíz. Volviendo a la fórmula de la normal en C. Donde dice v sub c al cuadrado colocamos el 32 que obtuvimos antes. Sustituimos la masa y la gravedad también. El resultado final es 0,42 newton. Hemos terminado el examen. ¿Qué tal les fue?